buenos días, amigas y amigos de Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, del Grupo de Comunicaciones García Fernández, a esta entrega de Visión Estructural correspondiente al domingo 10 de noviembre del año 2024, segundo domingo del penúltimo mes del año. Muchas actividades importantes, la victoria para muchos sorprendente de Trump, de todo el que ve Visión Estructural desde el año pasado y el inicio de este año. Sabía que el resultado que tenemos en la actualidad solamente, como decíamos, eran los medios de comunicación, que eso estaba empate. Ya ahí lo vamos a hablar más adelante. También tenemos Feria del Libro, el Premio Nacional al Inmigrante, que se entrega cada año en el país, mucha actividad de lluvias. Valencia sigue bastante complicado, al igual que ahora Bogotá, el propio Cuba, que está en una situación de calamidad. Es decir, tenemos muchos fenómenos del que hablar. Bueno, estamos celebrando el Día de la UNESCO en esta semana, el Día de la UNESCO, que es una institución educativa y cultural de las Naciones Unidas, que cumple una función muy importante. También el Día de la concienciación de los tsunamis es otra de las actividades que se celebran en este día. En la República Dominicana estamos celebrando el Día de la Constitución en esta semana, el día 6 de noviembre, 180 años de la Carta Sustantiva de San Cristóbal, la Carta Magna Dominicana, que se convirtió en una de las primeras del hemisferio occidental, obviamente la primera, como sabemos, la de los Estados Unidos de Filadelfia, con los padres fundadores de los Estados de la Unión. También estamos celebrando el 216 aniversario de la batalla de Palo Hincado, una efeméride muy importante para el país, porque es uno de los elementos cardinales que hicieron posterior asumir una identidad propia que muy inteligentemente pudo captar Núñez de Cáceres, pero quien mejor sintetizó todo eso fue el padre fundador del Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte. También estamos en el Día Nacional del Pasaporte, el Día Mundial de la Radiología, Día Mundial de las Ciencias para la Paz y el Desarrollo, el 117 aniversario del club deportivo más importante desde el punto de vista histórico, porque dentro de los clubes deportivos es el más antiguo y además el que más tradición de gloria para los dominicanos tiene, independientemente del equipo que usted tenga en el béisbol invernal. El equipo que más ha representado con victorias a la República Dominicana son los Tigres del Licey, con 11 series del Caribe y 24 coronas de campeonatos. La familia de los Tigres del Licey está de aniversario, y también en el básquetbol del Distrito Nacional siguen las justas del Club Deportivo Mauricio Báez y el Club Deportivo de Mejoramiento Social. Entonces vamos a ver cómo estos clubes terminan su contienda. Al día de hoy, como este programa es grabado, Bameso y Mauricio Báez están 2-2. Se supone que si se va a un juego número 7, se concluirá precisamente en el momento al final de la noche de este domingo 10 de noviembre, esperando que los oriundos de Villa Juana puedan ser nuevamente los campeones del baloncesto del Distrito Nacional. Lamentamos muchísimo las muertes ocurridas en Santiago con la situación de
el tránsito, que sigue teniendo en su haber, es decir, es el mecanismo más trágico del país, porque de todas las muertes que ocurren en la República Dominicana por las diferentes acciones diarias de enfermedades, de homicidios y de cualquier otra índole, los accidentes de tránsito siguen siendo la tragedia número 1 del país. Y eso realmente deja mucho que decir, independientemente que nosotros hemos tenido desde hace mucho tiempo campañas de educación vial, tanto aquí en la transmisión permanente y en las escuelas y todo eso, pero todavía vemos muchas debilidades en la política pública de seguridad vial del país. La ley 6317 es una ley que está del primer día nati muerte en un sentido, porque fue una ley que tiene 22 reglamentos que no se han podido implementar en una sociedad que la ley le pasa por encima a todo el mundo y aquí no pasa nada. Entonces, hasta que en la República Dominicana no empecemos a tener conciencia de las consecuencias de violentar las normas, seguiremos en este tipo de situación. Bueno, vamos a celebrar la vida de muchos y muchas, pero antes resaltar también un aniversario más del natalicio de una de las figuras importantes de nuestro país, como lo es Mamá Tingó, Florinda Soriano, nacida en 1921, un 8 de noviembre, una líder campesina que lamentablemente sabemos que su deceso fue de manera violenta en los 12 años de Joaquín Balaguer. También celebramos los natalicios de los buenos amigos que están de cumpleaños en esta semana, como es el caso del Julio Peña. El buen amigo Julio Peña está de cumpleaños. Nuestras felicitaciones para ti en tu día de días. También al gran Leo Adames. También nuestras felicitaciones para Leo desde aquí. También le soltamos a Amelia Vega nuestras felicitaciones en su día de días, la reina por excelencia del pueblo dominicano, el buen amigo Alejandro Laureano, nuestro hermano Alejandro, también de cumpleaños en esta semana. También Josefina, la buena amiga Josefina, también de cumpleaños en esta semana. Así como el buen amigo Víctor Félix, también de cumpleaños en esta semana. El honorable diputado de, ese es nuestro amigo Franklin Miguel Francisco, que está en Boston, Massachusetts, un hermano nuestro que también está de cumpleaños en esta semana. El buen amigo Luis Báez, también diputado de la provincia Peravia, y también Nairobi Núñez, que también están de cumpleaños en esta semana. En el día de ayer, el día 7 de noviembre, la Feria del Libro Santo Domingo, en su 26ª edición, está celebrándose en honor a un gran amigo que ya ha estado aquí en Visión Estructural, Premio Nacional de Literatura del año 2010, el gran Mateo Morrison. Se le dedica esta Feria del Libro a su persona y a la comunidad dominicana de Washington Heights. Estas celebraciones son un gran aporte de los lazos entre nuestra comunidad de la diáspora, y que al mismo tiempo, en el día de ayer, obviamente no en el día de ayer, sino también el día 7, Idanis Rodríguez fue galardonado con el premio Oscar de la Renta, el premio que se le otorga a un dominicano destacado en el exterior. Ese premio es coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente por el Viceministerio del Ministerio del Dominicano en el Exterior, que el primer premio fue otorgado al destacado médico dominicano, que también fue médico del doctor
José Francisco Peña Gómez, pero en el caso de Idani Rodríguez es un dominicano dedicado a la parte educativa, fue lo que se llama concejal en varias ocasiones en la ciudad de Nueva York. Actualmente está dedicado al comisionado del transporte de la principal urbe del mundo. Le conocí en el año 2010 a través de nuestra querida amiga Zulay Mateo, a Adriano Espaillat también cuando era representante del estado de Nueva York, no actualmente como lo es ahora, cuando él era senador del estado de Nueva York, que son los diputados y senadores estatales, ahora es representante a miembro federal reelecto en estas elecciones, y nuestras felicitaciones para Idani Rodríguez. Bueno, ¿qué hablar del triunfo de Donald Trump? Al momento de esta oportunidad de estar hablando con ustedes, todavía no se han contabilizado los 538 votos electorales, de los cuales ya Donald Trump tiene 295, proyectándose para sacar más de lo que sacó, 306 en la elección que le ganó a Hillary Clinton. Yo estaba postulando y creo que él estaría sacando de 312 a 316 votos, pero sí sabíamos que iba a ganar ampliamente el voto electoral y ampliamente el voto popular por más de 4 millones, que iba a ser completamente diferente a lo que sucedió con la candidatura de Hillary Clinton. Y en muchos videos ya está analizado el por qué nosotros entendíamos que Trump iba a ganar posterior a sacar a Biden. Recuérdense que yo decía empezando el año que para mí ni Trump ni Biden iban a llegar a noviembre. Explicaba por qué cada uno. Primero, Estados Unidos es un país que está toda la vez que nunca antes Estados Unidos ha estado más divorciado de la realidad que vive el mundo de hoy. Porque si estamos hablando del país más poderoso de la tierra, el país que maneja el mayor, como ningún otro, las estadísticas, ¿cómo tú vas a elegir un presidente que cumple una edad que sobrepasa la esperanza de vida del país? Es decir, yo de verdad no estoy entendiendo. Sí, Trump ahora fue elegido. Trump era el presidente más longevo antes de sucederlo, el más longevo, John Biden. Es decir, Estados Unidos pasó del presidente más longevo de su historia a que lo sustituya otro más longevo. Y después, otra vez ahora, el presidente más longevo electo, que es Donald Trump. Yo de verdad no estoy entendiendo. Estados Unidos ha mejorado precisamente en la estadística del 2023, subió 3 puntos a 79.8 la esperanza de vida, pero ya Trump se va a pasar como quiera. Pero cuando yo decía, él estaba pasado, porque la esperanza de vida al 2022, la última estadística, era 76 años. Entonces yo de verdad no estoy entendiendo. Pero nosotros explicábamos que Trump solamente ganaba de la única manera como sucedió, si los demócratas se equivocaban eligiendo una vez más a una mujer, y volvieron a hacerlo, y ya yo le he explicado por qué en Estados Unidos hay una cuestión que no está escrita, pero que es así, independiente de lo que digan todos los grandes futurólogos del mundo. Estados Unidos es un estado teocrático, es un estado que se fundó, lo que colonizaron eso en términos concretos, que fue el Mayflower, que todo tiene que ver con una parte religiosa, que exterminaron a toda la comunidad local de ese territorio. Es decir, los ingleses hicieron peor que lo que hicieron los españoles y cualquier otra cultura, porque en Centroamérica y México y en el propio Canadá quedan comunidades autóctonas de esos territorios. Los territorios que demarcan lo que es actualmente Estados Unidos, ahí se perdió todo. Ahí está como la película del último de los mohicanos. Entonces, un pueblo que no es ningún pueblo, porque ahí hay como 14 naciones que se modificaron a partir de la Primera Guerra Mundial,
donde se le permitió de manera masiva a todo el que quería ir a buscar el sueño americano, entrar a ese territorio con las componendas de un sistema imperial modificado del sistema imperial de los romanos a un mundo de actualidad, y por eso Estados Unidos es el país que es en la actualidad. Entonces Estados Unidos es un país donde los que controlan esa sociedad y todo, desde el punto de vista real, son los sionistas, los principales líderes de origen judío, del capital financiero, de todo eso, o sea que yo no tengo nada en contra, porque aparte de eso soy una persona que me visualizo mucho con el pensamiento sionista, no con este pensamiento distorsionado de Herzl y todo ese grupo, de que aunque es el padre fundador del sionismo vigente y todo eso, desnaturalizado del origen de lo que son los hijos de Sión, que son otra cosa, eso está completamente distorsionado, pero siempre me voy a ver involucrado en favor de los judíos y en favor de los palestinos y de todos esos pueblos, desde el punto de vista humano. Ya desde el punto de vista político y otra cosa, esos son otros 500, que no son cosas de analizar en el día de hoy. Lo que sí vamos a ver, una de las cosas que habíamos hablado, es que Trump va a tener una presidencia anómala, una presidencia que concluirá en 4 años porque no podrá reelegirse. Es el primer presidente de los Estados Unidos luego de la 22ª enmienda, que cumple 73 años de modificarse, porque él no es el primero, él es el primer republicano en ganar una presidencia después de ser presidente y perder. Recuérdese que el primero fue el presidente número 22 de los Estados Unidos, Grover Cleveland, que fue presidente en la era de los republicanos. Los republicanos son después de la división del Partido Republicano-Demócrata, que ambos partidos eran el mismo. Se descompuso la elección de John Quincy Adams y Jackson, que fue el presidente demócrata, que luego le ganó a John Quincy Adams, que fue el 6º presidente. Él fue el 7º, y de ahí pasó a lo que hoy conocemos. Es decir, en 1824, hace 200 años, ganó el predecesor de lo que es hoy el Partido Republicano. En 1924 ganó un candidato republicano, Garvin, que por eso yo decía que nuestro amigo Alan Lichtman iba a fallar una vez más. Como él tiene un método empírico, yo también lo tengo, y hasta ahora no he fallado desde el año 2000 con las elecciones de Estados Unidos, y le especificaba a Alan que esta ocasión le iba a pasar lo que le pasó con Al Gore, que se iba a equivocar. Yo y él en principio teníamos la misma posición. Yo entendía que si Donald Trump iba contra Biden, independientemente del tiro y lo que sea, y que Biden esté desjuiciado, le iba a ganar a Trump. Si los demócratas elegían una mujer, como pasó cuando Trump ganó a Hillary Clinton, yo decía el resultado ahora va a ser el mismo, pero más fuerte. Ahora Trump le va a ganar el voto electoral, le va a dar una pela, como pasó. Ahora los demócratas perdieron el Senado, la Cámara de Representantes, los gobernadores y todo, porque Estados Unidos no es de la manera que se nos vive vendiendo. Entonces el que no entiende la intríngula de esa sociedad va a fallar, errar, si no estudia a profundidad este tema. Lo que quiero concluir con el tema de Grover Cleveland, que fue el presidente 22 y posteriormente el presidente 24, que eso da origen a que se cuenten ahora 47 presidentes. Recuérdense que Trump debió ser el presidente en realidad número 45. Entonces, al cambio de Grover Cleveland de ser presidente 22 y 24, entonces pasó lo mismo ahora con Trump, que ha sido el presidente número 47, cuando debió ser el número 45 y su antecesor el número 44, y el otro, que es el caso de Obama, que debió ser el número 43. Pero a pasar esos dos fenómenos, tanto uno de un demócrata, Grover Cleveland, ya hace más de un siglo, y ahora Donald Trump, eso ha cambiado el panorama. Ahora sí, Trump es el primero en la era de la 22ª enmienda, es decir, cuando se limitó a 8 años, que anteriormente eso no estaba limitado, es el primero en ganar.
y aumenta a 9 contra 7 presidencias republicanas posterior a esa 22ª enmienda, es decir, desde Abraham Lincoln, que fue el primer presidente republicano, hasta Donald Trump en la actualidad, los republicanos han tenido más administraciones que los demócratas. Vámonos a la pausa, vamos a tener luego, como siempre, la sesión de los libros de la semana y luego la entrevista central que tendremos con nosotros a un destacado ciudadano de la República Dominicana, escritor de una obra que debe ser mucho más conocida y que plantea unos elementos para mí, desde mi juicio, muy interesantes, que es el suicidio de Trujillo de Orlando Martínez. Pero vámonos a la pausa, señor director. Hoy, señor presidente, por sus instrucciones, estamos entregando un elevado que desde hace ya varios meses viene funcionando, la marginal y sobre todo el cruce seguro de las personas que de Andrés Boca Chica tienen que estarse trasladando de un extremo a otro extremo de esta vía. Hemos cumplido, Josefa, con ese mandato y le estamos trayendo tranquilidad a los miles y miles de dominicanos y de dominicanas que han hecho de este espacio su hábitat y el lugar donde viven. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Te habla Evaristi Jiménez, conductor y productor del programa Visión Estructural. Quiero invitarte a que te sumes a la campaña de educación vial. Con esto ayudamos a bajar la mortalidad de los accidentes de tránsito, ayudamos a tener mejor comportamiento en las vías públicas y sobre todo a cumplir y respetar las leyes de tránsito en la República Dominicana. Es el mensaje que nos están invitando a llevar nuestras autoridades. Sumémonos a esta gran campaña de educación vial que tanto DGC, el Intran como todo el Estado Dominicano está haciendo. Pon de tu parte para que tengamos mejor viabilidad en nuestras calles. Yo respeto las leyes de tránsito. Gracias por el calor de su sintonía, gracias por seguirnos aquí en Metrovisión, el primer canal 4K de la República Dominicana, seguirnos por todas las plataformas de redes sociales, en estos momentos en streaming, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas de Metrovisión y en nuestro canal que está en estos momentos también en streaming, en YouTube, darle a la campanita, comentar, enviárselo a sus amigos para que siga creciendo la comunidad nuestra de Visión Estructural en las redes sociales, muy específicamente en la red de YouTube. Bueno, miren, los libros de la semana, gracias a Lobato Fashion Caribbean, más que una marca, un concepto donde resaltamos las figuras importantes de la República Dominicana, pero sobre todo también pensadores y actores importantes en el ámbito político y cultural del globo terráqueo, como Mandela, Manuel del Cabral, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, nuestro gran Luis Díaz, Sergio Vargas, Salomé Ureña de Enrique, Pedro Enrique Ureña y por supuesto el Lobato de Lobatos, el padre fundador del Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte. Bueno, los libros de la semana, de esta semana, está este volumen, Historia de la Filosofía de Will Durant. Este libro, que es un clásico de la filosofía, es el primer, bueno, todo el que ha estudiado filosofía, fuera de los tratados de Platón, Aristóteles, toda la teoría filosófica occidental, la oriental con Confucio, Mao, Lao Tse y así sucesivamente, pero desde el punto de vista occidental, toda esa literatura que usted ha leído,
y que todo ha salido posteriormente, después la cuestión de Sofía y todo eso sale de aquí. Este es el libro que originó todo. Una reseña de uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, Will Durant, y sobre todo el padre de todo el sistema filosófico moderno y de todas estas corrientes que hoy conocemos y de todos esos libros que usted ve que hablan de historia de los filósofos y todo eso. Eso se basa precisamente en esta obra, que es la original de todas esas de toda esa literatura. La filosofía nuevamente en boga, nuevamente de moda. Eso es muy importante porque yo he establecido que la IA o el mundo del metaverso, que es el elemento más peligroso en el que estamos involucrados los seres humanos, por su propia terminología. Semánticamente, meta es final, el final del verso, contrario al universo, el único verso. Eso tiene filosóficamente muchos enramados que es muy importante darle seguimiento. Y por último, como siempre, una obra de un dominicano, y como estamos en una recomposición y entender realmente qué es ser dominicano, no se me ocurrió mejor obra que La población dominicana, de Franklin Franco, Raza, Clase, Mestizaje y Migraciones, para nosotros poder entender de verdad, de una manera más holística, todo lo que tiene que ver con lo que hoy somos como población, entender toda la sinergia que se ha tenido que construir para llegar al mundo que tenemos hoy, y sobre todo en un planeta que está completamente desdibujado de las tendencias filosóficas, de las tendencias ideológicas, y creando un paquetón de complejidades. Es muy importante nosotros podernos nutrir de todas las corrientes que podamos, pero basados en documentos que nos puedan dar una orientación a nosotros poder crear nuestro propio criterio, y esta es una obra indispensable para conocer de lo mismo. La población dominicana, raza, clase y mestizaje y migración, de el buen amigo y que ya no está entre nosotros, pero sigue en sus obras, Franklin Franco. Vámonos a la pausa y cuando regresemos ya estaremos en la entrevista central, una entrevista muy interesante a propósito de que estamos en Feria del Libro, también para que ustedes puedan adquirir esa obra de Orlando Martínez, El suicidio de Trujillo. En breve volvemos aquí. Duarte, patria soberana, Duarte, padre fundador, ya repican las campanas de la dominicana nación. Sembraste en la Trinitaria la conciencia y el valor, forjaste la patria libre y nos diste la tricolor. Duarte es la dignidad, nos enseñó a rendir cuentas de las razas, la unidad, proclamó la libertad, logrando la independencia. Duarte de gloria pura, anhelaste una patria feliz. Ejemplo es la vida tuya, orgullo de mi país. Preservar la dominicanidad es un compromiso de todos. Instituto Duartiano de la República Dominicana. La Policía Nacional como la Nación Dominicana, a lo largo de los años, ha luchado incansablemente en superarse, proceso en ocasiones bastante favorable y cuestionable en otras. Pero hoy nuestra realidad es tangible. La viven de manera directa miles de familias policiales quienes pueden dar alimentos de calidad a sus hijos. Estas vacaciones pudieran vivir por primera vez un campamento de verano y ahora comienzan a disfrutar de calidad de vida, ya que pueden equipar sus hogares humilde y honradamente. Antes un raso de la policía ganaba 3.558 pesos, haciendo malabares para sobrevivir. Hoy,
un raso de la policía gana 29.025 pesos y el cabo 30.693 pesos. Salarios que superan la media del mercado laboral privado, de 19.352 pesos con una diferencia que supera el 49.9%. Hoy, la reforma policial no solo impacta a la policía, sino también a toda la ciudadanía. Gracias por el calor de su sintonía, gracias por seguir aquí con nosotros en este domingo 10 de noviembre del año 2024. Ya gracias a Lobato Fashion Caribbean, más que una marca, un concepto, como siempre, resaltando las figuras más importantes en el ámbito político y cultural y sobre todo dándole la impronta al Lobato de Lobatos, al padre fundador del Estado Dominicano. Juan Pablo Duarte está con nosotros, Orlando Martínez, quien es escritor. Además, ha hecho trabajos en el ámbito de los bienes raíces, está dedicado a varias actividades y tiene un libro muy interesante, El suicidio de Trujillo, con que hace una reevaluación en términos de todo lo que pasó en la dictadura de Trujillo durante el proceso de la llegada en 1930 de Rafael Leónidas Trujillo y posteriormente hasta su posible asesinato, suicidio, lo que haya sucedido, pero ha hecho una nueva reintroducción histórica muy interesante porque todo lo que ha hecho base a una ardua investigación y que desde el punto de vista que usted quiera buscarle los periquitos, es difícil poder debatir contrario a muchos de los elementos que Orlando enfoca en su obra. ¿Cómo te sientes, Orlando? ¿Cómo estás todo? Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, Orlando, a mí de manera particular, cuando estuvimos en la cita a ciegas, que hace ya más de un mes, se nos entregó este libro en la lectura del mes. Yo realmente hace mucho que había querido leerlo, lo había ya visto, pero tenía creía que se basaba más a la teoría de un suicidio real, si sucedió de Trujillo, aunque Angelita dice que su padre murió de viejo en España, y hay muchas cosas que realmente a mí de manera particular, y tu propia obra, me hizo reenfocar, de no, en mi caso particular, y que me perdonen los historiadores, los familiares de los que están involucrados en el magnicidio. Yo todavía no estoy a 100% claro si realmente el 30 de mayo se asesinó a Trujillo, porque hay demasiada confusión. El cadáver, nunca se pudo ver el rostro de Trujillo, se puso la máscara esa de fúnebre, el velatorio, prácticamente el ataúd nunca se puso a la vista del público, aunque todo el mundo pasó a verlo, pero con la máscara. Es decir, hay muchas cosas que a mí por lo menos me ponen mucho en duda de si realmente el 30 de mayo finalmente se pudo ajusticiar a Trujillo. Y me gustaría que tú nos esboces cómo nació todo esto de esta obra. Esta obra nació hace unos años, fue casi por casualidad. Yo adquirí un libro del tiranicidio de Juan Daniel Balcácer y ahí fue que me enteré de esta interpretación de la historia, porque el señor Balcácer pues la comentó al inicio del libro y de inmediato la tiró al suelo. Entonces, como soy amante de los estudios humanísticos, dentro donde se encuentra la psicología, o sea, el ser humano, la psiquis humana, llamó mi atención que algo tan serio como el ser mismo, porque somos la mente, Claro. se tirara al suelo como un hecho tan real, porque esa es la palabra correcta, tan real, una posibilidad tan real como esa, se tirara al suelo con tanta facilidad. Así que me propuse investigar esa posibilidad
por mí mismo. Descubrí que esa tesis, el suicidio de Trujillo, fue presentada por un señor llamado Manuel Núñez, doctor que ha estado Manuel aquí, Núñez, que todavía está vivo. No, que ha estado aquí en Visión Estructural, pero es amigo genial, nuestro. Genial, todavía está vivo. Sí. Un currículum maravilloso, autor de El Ocaso de la Nación Dominicana. Entre otros, la obra de Peña Valles, que él ha comentado bastante. Entonces, esa tesis es autoría de él y la presentó en la década de 1980 en el Museo del Hombre Dominicano, que me parece que hoy se llama Museo de la República Dominicana. Claro. Durante unas conferencias que hubo, y a partir de entonces, por usar un término más o menos conocido, se creó como una especie de leyenda urbana en la que en la intelectualidad dominicana y entre los historiadores dominicanos se dio a conocer esta tesis del suicidio de Trujillo, motivado por un cáncer de próstata. Quizá el jefe no quería, bajo esta tesis de Manuel, el jefe no quería dar asco, dar lástima por un cuerpo degradado y prefirió suicidarse. Entonces, según mi investigación, me di cuenta de algo. Primero, sí tenía cáncer de próstata. No hay pruebas, hay testimonios, que ese es otro tema, la historia oral, pero todo apunta a que sí, había testimonios. También tenía una prostatitis, se le salía la orina, que hay gente que cree que era eso nada más lo que él tenía. Eso es la primera conclusión del libro. Y la segunda, sí fue un suicidio, pero no por lo que pensó Manuel, sino por una explicación sumamente larga que yo tendría entonces claro, que explicar. Que hay una escuela hay una escuela psicológica que plantea esto que tú ya nos has hablado, que yo lo corroboro. Sí, están todos los elementos para que ese suicidio fue creado. Es decir, la muerte, él creó su propia muerte, entonces es un suicidio. Eso te iba a decir. Para entender ese suicidio, lamentablemente me di cuenta que esta tesis es muy psicológica. Por eso los psicólogos, las psicólogas con las que he hablado, todas lo entienden en menos de 10 minutos. Y los historiadores no lo entienden ninguno. Claro. Entonces aquí hay un serio problema de comunicación, porque hasta la Academia Dominicana de la Historia le echó tierra a mi libro cuando fui a hablar con ellos. Me dijeron que no tenían nada que hablar conmigo, y después ahí fue que me terminé de dar cuenta que aquí hay un problema de comunicación. Porque algo muy simple. Y además de conexidad científica social, porque lo que pasa es, mi querido y apreciado Orlando, que el término ciencia, que es un término del siglo XIX, se ha manifestado desde el punto de vista comunicacional muy erradamente. Es decir, la ciencia es lo que 3 o 4 gente entienden que es ciencia. Y ya para ellos, todo lo que sale de ahí no es ciencia. Cuando, primeramente, todas las ciencias actuales, sin excepciones, inclusive las matemáticas, son empíricas. Por un elemento muy simple. Si tú me vas a hablar de matemática lógica y los números son infinitos, entonces a los números ser infinitos, tú no me puedes hablar de algo que yo puedo ver tangiblemente. Y si uno de los métodos principales de la ciencia es ese, entonces ya está descartado. Ese elemento cardinal de la ciencia que tú tienes que demostrarlo. Si tú no me puedes demostrar, como los números son infinitos, entonces ya se cayó esa teoría. Si todo es empírico, y eso, todas tus hipótesis, como es toda la ciencia que está bien elaborada, el que diga eso, al que hay que revisarlo, al que diga lo contrario de cómo está elaborado ese libro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para entender el suicidio de Trujillo, hay que entrar en la mente de Trujillo. Ahí está el problema. Por eso es que los psicólogos lo entienden y los historiadores no lo entienden. En pocas palabras, el historiador mira los hechos del hombre, pero jamás entra en su mente. Entonces ahí está el problema. Por eso es que son incapaces de verlo. Es un asunto de método y su correspondiente lenguaje, porque no saben nada de psicología. No, además esto tiene algo más importante, Orlando, porque esto es una reordenación más holística. Si te vas en la parte histórica, pero utilizar los instrumentos de tu experticia, de la psicología, que están demostrados, y por eso esa tesis entonces tiene mayor valor, porque tiene una visión más holística de los hechos. Entonces, ¿qué pasa?
para entender a Trujillo, el suicidio, primero hay que entrar en su mente. ¿Qué pasa? Trujillo tenía un problema, un temperamento, primero. Un temperamento llamado colérico. El colérico, como decimos un buen dominicano, se cree la gran cosa. Se cree el hombre más maravilloso del universo. ¿Qué pasa? A ese temperamento se le sumó una condición mental que antes se llamaba megalomanía. Hoy tiene otro nombre. ¿Qué significa eso? Que el creerse la gran cosa se distorsiona de manera clínica, o sea, era casi una enfermedad, a nivel casi enfermizo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él secuestra el poder en 1930 con el lío que armó, que fue una elección totalmente ilegítima, pero que se reconoció como legal, de inmediato en su mente, la República Dominicana se hace parte de él. Entonces, como él se cree grande, la República en su mente debía ser grande como él mismo. Y ahí es que entonces Trujillo, que mucha gente no sabe lo que, no se puede imaginar, porque la historia no se enseña correctamente a nivel mundial, es un asunto de método. La historia se ha reducido a contar hechos de los triunfadores. A simples datos. Exacto. Un vaciado de datos, aburridísimo, y por eso tiene la fama de la materia más aburrida del sistema educativo. Y como debe ser, es que nos ayude a comprender otras realidades humanas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Como eso nos enseña, el dominicano es incapaz de imaginar esa República Dominicana de 1930. ¿Qué era comparada con la de hoy en día? La República de Jipeta, Torre y Villa en Capcana. La República de 1930 era, como decimos un buen dominicano, un villorrio. Monte y culebra. Claro, un villorrio. Esto era monte y culebra, llena de chocito y letrina. Aquí no había más. Y mucho burro en los campos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Trujillo sube al poder y toma esta república, él no soporta este atraso, sabiendo lo que hay allá afuera, los palacios que hay allá afuera, los imperios que hay allá afuera, la grandeza que hay allá afuera. Así que él empuja a la República Dominicana a esa grandeza, a esa realidad del siglo XX, porque República Dominicana, y eso lo demuestran las más de 400 páginas que hay aquí, porque hay gente que cree que yo saqué esto de la cabeza, aquí hay más de 1.400 fuentes, claro, para apenas 442 páginas. Para que tú tengas una idea, voy a dar un dato así rápido. El clásico de Moya Pons le dedica casi 500 páginas a 500 años, una página por año. Aquí hay 442 páginas para apenas explicar 31 años de historia dominicana. Para los que dicen que yo no sé lo que estoy hablando, tomen nota. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Trujillo toma la República Dominicana en 1930 y toma este país de monte y culebra, entonces empieza a buscar todo lo que entonces se llamaba corrientes de progreso y empuja a la República Dominicana a esas corrientes de progreso. Ahí es que vienen la construcción de nuevas ciudades, todas las leyes que hay aquí, todos los ministerios nuevos, y entra a la República Dominicana en el siglo XX, sobre todo a partir del 1940, porque por razones históricas, mucha gente sabe, los que saben historia dominicana, el problema que teníamos con la aduana y los ingresos del Estado. Entonces, en 1930 no se hizo mucho. Que estuvo limitado, porque ahí fue que entró Horacio Vázquez, que donde él viene de ser un jefe militar, y que fue el presidente que posterior a la salida de los americanos. Pero a partir del 1940, o sea, las décadas del 40 y mitad del 50, ahí es que realmente República Dominicana, nace la República de hoy en día, la República moderna, la verdadera República de la actualidad. Entonces, ¿qué pasa? Eso se debe, parece mentira, que todo ese progreso de un país se debe simplemente al ego de un hombre. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿cuándo ha sido diferente en la historia? Porque eso es bueno e importante. Si Roma no es lo mismo Roma republicana que la Roma de los Césares, no es lo mismo el imperio chino, cuando China era China, cuando estaban los grandes emperadores chinos, y lo mismo con los rusos, que son los vikingos. Es decir, siempre ha sido el método de un solo. Genghis Khan para los musulmanes, para los chinos, en el caso del Imperio Otomano, es decir, todo es prueba de que es una persona que guía todo eso. Ok, está bien, te voy a dar un punto. Entonces, ¿qué pasa?
Otro defecto de la historia dominicana es que en la historia dominicana no vemos que la era de Trujillo corre en paralelo a dos eras históricas distintas. La gente ve el 30, ve el 61 y cree que es lo mismo. No. Hasta 1947 el mundo estaba en la era de los imperios globales. Aquí habían cerca de 12 imperios que se repartían casi todo el planeta. Mundo, exacto. Y los que tenían más tierra, parece mentira, que solo 3 de ellos se llevaban casi, literalmente, no estoy relajando, casi la mitad del planeta. El británico, el francés y el ruso. La mitad del planeta era de esos 3 señores. ¿Qué pasa? Con la Segunda Guerra Mundial se termina de desbaratar esa realidad y nace la realidad de hoy. De las repúblicas soberanas, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? En este contexto de este nuevo orden mundial, protagonizado por el sistema de las Naciones Unidas, Estados Unidos como fiscal, policía y verdugo del mundo, y el dólar americano como el gran tesoro de la historia. El elemento cardinal de lo que determina todo, lo cuarto de la historia. Entonces, ¿qué pasa? Bretton Woods. Este mundo moderno nace en 1947 realmente. Recuerda que la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, 1945. Es ahí donde podemos decir que nace el mundo moderno. Claro. Porque todo lo demás, y nace la hegemonía norteamericana, que tiene 80 años. Que ahí es que nace el imperio americano, claro, como lo conocemos hoy en día. Otra realidad que mucha gente no conoce. La gente cree que este Estados Unidos ha sido así desde 1776. No, eso es lo que yo... No te preocupes, que lo que sintoniza Visión Estructural lo sabe. Bueno, yo le he explicado detenidamente eso. Y ese otro error por el modo en el que se enseña la historia en este país. Este mundo, todo esto que tú ves, no tiene ni 90 años. No, tiene 79, va a cumplir 80 el año que viene. Sí, así mismo, esto es en el 2025 es que vamos a cumplir 80 años de eso. Volvemos a lo mismo, como el humano promedio, porque no es de aquí, es humano, es un método a nivel global. No se le enseña a comprender otras realidades humanas. Mucha gente no entiende aquella realidad humana de 1945. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nace el mundo actual, la política, que es lo que más nos afecta a todos, querramos o no querramos, está determinada por un choque ideológico entre el comunismo y el capitalismo. Y 2 de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial son los grandes líderes de esa ideología. Estados Unidos como epítome del capitalismo y la Unión Soviética como el gran representante del comunismo. Entonces, ¿qué pasa? Pero ahí también hay un error que pasa, y qué bueno que tú pusiste eso. Porque tanto el capitalismo, la nueva cuestión ahí, que no sé con qué se come eso de los... unos disruptivos nuevos que hay, que son de que ¿cómo que ellos se llaman? Eso es del vacunismo. Ellos se hacen llamar los libertarios, una vaina rara de esa. Pero todo eso, la socialdemocracia, la democracia, todos esos componentes se basan de quién de esos 5 componentes ideológicos pueden manejar mejor el liberalismo, porque el liberalismo no es una ideología. Eso se ha tratado de convertir en una ideología, pero el liberalismo es la forma de cómo manejar todos los componentes económicos y políticos con una de esas ideologías. Porque al final de cuentas, cuando tú ves el comunismo en el fondo, es un liberalismo. Lo que pasa es que el liberalismo desde el punto de vista comunista, lo mismo de la democracia representativa, pero el liberalismo no es una ideología per se. Es una ideología donde se montan todas esas estructuras poniendo que su parte es la mejor parte de ver ese liberalismo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? En este choque, cada quien quiere imponerse a nivel global. Exacto. Y aunque eran aliados en la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos y los americanos y el Imperio Británico, fue un matrimonio por conveniencia. Fue un matrimonio por conveniencia, entonces... se rompe en el 47, apenas más o menos unos 18 meses después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, Estados Unidos, al tratar de imponerse aquí en Latinoamérica, empieza un proceso que empezó en 1955 de eliminar a los dictadores latinoamericanos por su beneficio, porque claro, él sabía que eso le beneficiaba a su imagen por una reunión que se hizo en febrero del 55 en la Casa Blanca. Entonces, para eliminar a los dictadores, en lo que nos concierne a nosotros, República Dominicana, empezó un proceso que empezó en el 57 con un nuevo embajador llamado Farland,
que viniera aquí y que le sugiriera a Trujillo que se retirara, que se fuera a vivir a España o a Portugal con sus mejores ganados, sus mejores caballos. Ese proceso se acelera en el 60, con un mensaje a través de la hija mayor de Trujillo, luego un senador americano, un senador de Miami, Smathers, que eso salió en la prensa del momento, luego con un general Clark, apellido Clark, que peleó en la Segunda Guerra Mundial, luego con una amenaza de un oficial de inteligencia de la embajada, y por último... Y que hay una entrevista en YouTube, la última por lo menos registrada de Trujillo, que tiene que ver con eso que tú dices aquí en la Feria Ganadera. Tú la buscas en YouTube, pones última entrevista de Trujillo, y sale él hablando algo parecido de eso que tú dices, de que a él se le estaba planteando quitarlo, que se fuera, que si ok, él habla ahí de eso está en YouTube. Ah, perfecto, lo voy a buscar. Entonces el último ya es un ultimátum. Mucha gente no entiende esa palabra. Último. Ajá. Ultimátum. La última vez que te voy a decir algo. ¿Qué te vas a Eso es un ultimátum. Entonces se hizo una reunión en la tercera semana de noviembre de 1960, donde a la clara se le dijo, o te vas o te mato. Cuidado, que ahí que está el suicidio. Aquí está la clave del suicidio de Trujillo. Un señor llamado William Pawley, que Trujillo conocía, y a esa reunión estaba incluso el general Navajita, y eso está registrado tanto por Navajita como por William Pawley, le dijeron que o se iba o lo mataban, y él dijo, pues mátenme. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de la tercera semana de noviembre del 60. Cuando nací el año siguiente, 61, más o menos 5 semanas y media después. Bueno, ahí fue que en el 60 fue la muerte de la Mirabal. Sí. De ahora de noviembre, que estamos celebrando. Fue ese mismo mes, Claro. Entonces, ¿qué pasa? 5 semanas y media después del ultimátum, Trujillo quitó la escolta, y ese dato se sabe de hace décadas. Y empezó unas misteriosas despedidas. Entonces sigue la línea del tiempo. Le dan un ultimátum en noviembre del 60, donde él mismo dice que lo maten. 5 semanas y media después quita la escolta y empieza a despedirse, una misteriosa despedida. Y después, más o menos en marzo, abril, se entera de la conspiración desde la masa y se queda callado. No hace nada. Y de otras más, y no hace nada. Y no hace nada. Cuando ya había matado a cientos de conspiradores. Y no hace nada. Y por último, y eso lo dijo Joaquín Balaguer en una de sus obras, horas antes de que lo mataran, misteriosamente, durante sus famosas caminatas por la tarde, él se paró y se despidió del grupo. Adiós para siempre, una despedida un poco extraña, como fuera de contexto. Y ahora después lo matan. Incluso, que esto lo confirma el tiranicidio de Balcácer y Malfiní de Soto Jiménez, que ha estado aquí también. Que Soto Jiménez busca qué pasó exactamente ya cuando llega el momento del tiroteo. ¿Qué pasa? Fíjate que todo está dado para que lo maten. No pide ayuda por la radio militar. No coge la ametralladora que está atrás. No coge el revólver, la pistola 45 que está atrás también. Y solamente coge el revolvito de 6 balas, 5 o 6 balas, calibre 38. ¿Y qué hace ya al final? Cuando tira las 5 o 6 balas que tiene, que se está cubriendo, mira el carro. Este es el frente, ¿verdad? Él se cubre desde aquí, del lado del copiloto. Sí, pero ese no es el carro de Trujillo. Ese es otro. Espérate. ¿Qué pasa? Él se cubre de las balas del lado del copiloto. Y cuando deja de disparar, y eso puede llamar la atención de cualquiera. El del pecho. Porque él se para. Él se para en medio del tiroteo. Él se para. Ojo, y empieza a caminar hacia sus asesinos. ¿Por qué? Si no quería que lo mataran. O sea, tú estás caminando en una lluvia de balas. Entonces, el término moderno, y ya con esto concluyo, según el padre de la escuela francesa de sociología, Émile Durkheim, que en 1897 publicó la primera investigación científica del tema, sobre el suicidio, titulada así mismo, El suicidio. Según esto fue un suicidio negativo. No porque hizo, que es lo que mucha gente cree que es el suicidio, cuando tú te das un plomazo tú mismo. Cuando tú te das un tiro a ti mismo, según Durkheim, eso es un suicidio en positivo. Él hizo un suicidio en negativo, porque él creó las condiciones para que otro lo matara. Hoy día, este suicidio se llamaría, primero, filosófico.
que es cuando una persona toma la decisión de matarse sin que haya un problema económico o de vergüenza o de salud de por medio. O sea, fue una decisión totalmente pensada, con un cuerpo sano, una mente sana. Y segundo, heroico, porque hay cierta heroicidad, hay cierta valentía y violencia mortal de por medio. Esa es la conclusión de mi obra. Bueno, qué bueno, Orlando, que tú nos hayas edificado sobre todo, pero para ya concluir nos gustaría que te despidiera, pero que nos explique dónde conseguir el libro, que si va a estar en la Feria del Libro y que vas a hacer una edición nueva, es decir, todo lo que tú quieras hablar para despedirte, pero sobre todo para que las personas puedan adquirir esta obra que es muy importante tenerla como referente porque está bien documentada y hay los hechos documentados son muy importantes para nosotros saber todas las cosas que hoy tiene República Dominicana, gracias y de dónde vienen. Lo pueden conseguir contactando al blog silohubieраsabido.net, se lo llevan a su casa, aquí en el Distrito Nacional o Santo Domingo Oeste. Y por último, sí, quiero presentar una edición mejorada, una versión mejorada o un adendum, donde voy a explicar lo psicológico, que fue un problema de aquí, que no lo puse, la explicación psicológica, para que mucha gente la pueda ver con calma, estudiarla con calma. ¿Y en la Feria del Libro va a estar en el Autores Dominicanos? No, quizás, no, todavía no sé. Bueno, para nosotros es un verdadero gusto, Orlando, tenerte aquí en Visión Estructural, presentándonos tu tesis de lo del suicidio de Trujillo. A ustedes, seguir la programación de Metrovisión y el próximo domingo, si Dios quiere, nos volveremos a ver en otra Visión Estructural más.